Síntesis de proteínas. El proceso de síntesis de proteínas tiene 3 pasos de los cuales cada uno presenta 3 etapas. La transcripción es el proceso por el cual se genera una copia complementaria de ARN mensajero, a partir de información codificada en un gen. Esta molécula de ARN mensajero presenta la función de movilizar esta información genética hacia el citoplasma, para continuar con el proceso de síntesis de proteínas, y esta transcripción es estimulada por las células según sus necesidades proteicas. Iniciación. Los factores de transcripción, que son proteínas, se van a unir a la zona promotora. Dicha zona es la secuencia de ADN delante de un gen, el cual me indica que al frente de esta zona voy a encontrar un gen para codificar. Estos factores de transcripción van a reclutar a la ARN polimerasa 2. Aclaración sobre las ARN polimerasas 1, 2 y 3. Van a existir múltiples ARN polimerasas, pero la única que actúa en la transcripción de proteínas es la ARN polimerasa 2. ARN polimerasa 1 sintetiza ARN ribosomal. ARN polimerasa 2 sintetiza ARN mensajero. ARN polimerasa 3 sintetiza ARN de transferencia. Aclaración sobre la caja TATA. Por si existe alguna duda, en algunas zonas promotoras existen segmentos, como la caja TATA, que es una secuencia de consenso de algunos genes. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una secuencia específica de bases nucleótidas que se suele encontrar en muchos casos? Por ejemplo, la más utilizada para explicar esto es la caja TATA, la cual está presente en el 20/30% de las zonas promotoras, es decir, cada 5 genes al menos uno va a presentar una caja TATA en su zona promotora. ¿Cuál es la función de estas secuencias de consenso? Varían sus acciones dependiendo de la secuencia. Por ejemplo, en la caja TATA se caracteriza por atraer múltiples factores de transcripción, que son los principales causantes del reclutamiento de la ARN polimerasa 2, pero esto no significa que se encuentren en todas las zonas promotoras las cajas TATA. ¿Por qué explico esto? Para evitar confusiones. Elongación. Esta ARN polimerasa 2 va a empezar a romper los puentes hidrógeno de esta doble hebra de ADN, separando la doble hebra de ADN en 2 cadenas. Por un lado, la cadena molde, a partir de la cual se va a transcribir esta secuencia de nucleótidos en forma de una molécula de ARN, mediante bases complementarias a excepción de la timina, que será reemplazada por el uracilo pero en dirección antiparalela. Esta cadena molde se va a presentar en una dirección de 3 a 5', por lo que la transcripción tendrá una secuencia contraria de 5 a 3', porque es antiparalela. La cadena que se va a empezar a formar a partir de la cadena molde se va a llamar cadena complementaria. Después su producto final se llamará ARN mensajero. Terminación. La ARN polimerasa 2 va a seguir transcribiendo hasta que reciba la señal para finalizar. Esta señal viene de una secuencia de nucleótidos que se encuentra al finalizar este gen, el cual es el codón de terminación UAA, UAG, UGA, produciendo que esta ARN polimerasa 2 abandone esta doble hebra de ADN y finalizando con el producto que es llamado ARN mensajero. La maduración del ARN mensajero, o procesado del ARN mensajero, solo en eucariotas. Una vez finalizada la transcripción, el producto final es el ARN mensajero, el cual no puede salir del núcleo celular hasta sufrir una serie de modificaciones, las cuales les van a dar estabilidad y van a permitir que sea reconocida por el ribosoma. Por un lado, sufre el splicing alternativo. Esta molécula de ARN mensajero está compuesta por 2 secciones, por un lado los intrones y por otro lado los exones, los cuales los intrones son secuencias que interfieren con la secuencia de los exones, que es la secuencia que sirve para codificar una proteína. Por lo que se eliminará los intrones y se unirán los diferentes fragmentos de los exones, pero estos exones se pueden unir de una forma diferente a la original. Esto produce que a partir de un mismo gen pueda obtener múltiples proteínas. El capuchón o caperuza 5. En el extremo 5' se le adicionará un residuo de 7-metilguanosina denominado caperuza 5, que ayudará a proteger el ARN mensajero de los ribonucleasas, y también participará en la unión del ARN mensajero en el ribosoma, para iniciar la traducción. La cola poli A
3. Se añade una serie de 80 a 250 residuos de adenina en el extremo 3' que formara la cola poli A. Esta cola le da estabilidad al ARN mensajero, la protege de la destrucción enzimática, y es el sitio de unión para más proteínas específicas. Traducción de proteínas. La traducción es el proceso de traducir la secuencia de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos para la síntesis de una proteína, mediante la utilización de ribosomas, ARN de transferencia, múltiples enzimas y proteínas. Voy a realizar unas aclaraciones para evitar confusiones para empezar. No se crea ningún aminoácido en este proceso. En este proceso solo se traduce la molécula de ARN mensajero, por lo que jamás se sintetiza ningún aminoácido. Dichos aminoácidos provienen generalmente de la dieta del sujeto, sin mencionar que los aminoácidos no esenciales son sintetizados pero en mucha menor cantidad. El ARN de transferencia, como dice el nombre, va a transferir los aminoácidos a otro ARN de transferencia, donde se empezará a formar una cadena de aminoácidos, pero esta cadena no puede estar formada anárquicamente, no que debe seguir un orden en específico. Dicho orden es el ARN mensajero, es aquel que contiene la secuencia de aminoácidos específica en su secuencia de nucleótidos. Segunda aclaración importante. Los ARN de transferencia ya vienen con un aminoácido unido a él. Todos los ARN de transferencia ya vienen unidos, o también llamados cargados, con su aminoácido por la acción de la aminoacila ARN transferencia sintetasa. Cada aminoacila ARN transferencia sintetasa específico para cada ARN de transferencia realiza la siguiente reacción. Son un total de 2 reacciones metabólicas, pero su producto final es unirlo con el ARN de transferencia. Así que vamos a resumirlo en esto. El aminoacila ARN transferencia sintetasa adhiere al aminoácido al ARN de transferencia, todo esto, para activar a estos ARN de transferencia previamente antes del inicio del proceso de la traducción. Va a existir un aminoacila ARN de transferencia sintetasa específico para cada ARN de transferencia. De manera que van a unir solo a un aminoácido específico, correspondiente a este ARN de transferencia. ¿A dónde lo une con esta reacción al aminoácido el aminoacila ARN de transferencia sintetasa? Lo va a unir a su brazo aceptor en su extremo 3', quedando de la siguiente manera. Como se puede observar en la imagen de la izquierda, al aminoácido adherido al ARN de transferencia, formando aminoacila ARN de transferencia, que es un ARN de transferencia con un aminoácido adherido, Esto significa que el ARN mensajero solo me indica el orden de que tengo que acomodar los aminoácidos, es decir, es un gran libro de recetas, no son los ingredientes. Iniciación. Inicialmente el ARN mensajero se une a la subunidad menor del ribosoma mediante el Cap5, de manera que el ARN mensajero va a ser leído desde el extremo 5' a 3'. Entonces la subunidad menor se va a desplazar por todo el ARN mensajero hasta localizar un codón de inicio, el cual es AUG. Una vez que localice el codón de inicio primero, se va a unir el ARN transferencia iniciador, que son los ARN de transferencia complementarios al codón de inicio. En este caso es el ARN de transferencia es el que lleva al aminoácido de la metionina. Este ARN de transferencia se va a unir al codón de inicio. En ese momento la subunidad ribosomal mayor se va a unir para formar el complejo de iniciación. El ARN de transferencia de la metionina va a presentar una metionina modificada acoplada a él. Simplemente se va a unir al ARN mensajero por su anticodón complementario al codón de iniciación. Es decir, lo volvemos a repetir, no va a sintetizar jamás ningún aminoácido, sino que ya viene con su aminoácido adherido. El primer ARN de transferencia es el de la metionina, la cual se va a encontrar en un espacio del ribosoma llamado sitio P. El sitio A, por caso contrario, estará vacío. Entonces lo que va a suceder es que el sitio A será el lugar de aterrizaje para el siguiente ARN de transferencia, cuyo codón debe ser complementario al codón del ARN mensajero. Este segundo ARN de transferencia ya presenta adherido, en su brazo aceptor, en su extremo 3', un aminoácido específico a dicho ARN de transferencia, todo por la acción de la aminoacila ARN de transferencia sintetasa, que realizó la acción previamente para activarlos.
Elongación. Una vez que llegue el siguiente ARN de transferencia correspondiente, tanto el sitio P y sitio A presentará un ARN de transferencia con su respectivo aminoácido complementario del ARN mensajero. Mediante la enzima peptidiltransferasa, ubicada dentro del ribosoma, se realizará un enlace covalente o peptídico entre estos dos aminoácidos, dejándolos unidos, mientras que el ribosoma realizará un deslizamiento sobre el ARN mensajero, modificando la posición de estos ARN de transferencia dentro del mismo. Dicho movimiento producirá una ruptura de la unión del ARN de transferencia con su aminoácido adherido, ubicados en el sitio P, de manera que este aminoácido estará libre para la acción peptidiltransferasa, de manera que va a poder adherirlo al aminoácido en el ARN de transferencia ubicado en el sitio A. El ribosoma se va a desplazar, o mejor dicho, se translocará sobre el ARN mensajero, dejando al primer ARN de transferencia en el sitio E de salida. Este último romperá su unión con el aminoácido sintetizado, quedando este unido únicamente por enlace covalente al siguiente aminoácido, por la acción de la peptidiltransferasa que ya se explicó previamente. El ARN de transferencia que se ubicaba en la sitio A ahora se encuentra en el sitio P, de manera que sitio A será el lugar de aterrizaje de otro ARN de transferencia complementario al codón del ARN mensajero, por lo que este proceso se repetirá infinidad de veces hasta la llegada de un codón stop. Terminación. Una vez que el sitio A llega al codón stop, el cual puede ser UAA, UAG y AGA, se producirá la agregación de una molécula de agua al último aminoácido de la cadena, produciendo que esta cadena de aminoácidos sintetizada por los ARN de transferencia se libere y empiece a plegarse sobre sí misma, formando una proteína. Por un lado, el ARN mensajero va a seguir siendo utilizado para sintetizar más proteínas. Por el otro lado, esta cadena de aminoácidos, que se está plegando sobre sí misma, puede sufrir unas modificaciones posttraduccionales, y va a ser ayudado por unos ayudantes llamados chaperones, que van a evitar que se plieguen de forma incorrecta. Modificaciones posttraduccionales. Las modificaciones posttraduccionales que pueden llegar a sufrir esta cadena de aminoácidos son las siguientes: modificaciones aminoterminales y carboxiloterminales. Modificaciones de aminoácidos concretos. Unión de cadenas laterales de glúcidos. Adición de grupos de isoprenilo. Adición de grupos prostéticos. Modificación proteolítica. Formación de puentes disulfuro. Inhibidores de la síntesis de proteínas. Existen múltiples inhibidores de la síntesis de proteína, los cuales inhiben procesos específicos de la misma. Puede abarcar como de la iniciación hacia la elongación, y pueden afectar tanto procariotas como eucariotas. Pero lo importante acá es que existen algunos muy específicos que solo afectan a las bacterias, a los procariotas. Es por eso que se utilizan en algunos fármacos. Es solo un ejemplo, no hay que estudiarlo. Es más para que vean la importancia de estudiar la síntesis de las proteínas. Ejemplo: eritromicina inhibe la síntesis proteica mediante la unión a la subunidad ribosomal 50S, inhibiendo la translocación del aminoácido ARN de transferencia. Tiene también efectos sobre la peptidiltransferasa. Se utiliza para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias en el tracto respiratorio, bronquitis, neumonía, tosferina. Se utiliza para enfermedades de transmisión sexual, sífilis. Se utiliza para infecciones del oído, intestino, ginecológicas, tracto urinario y piel. Se utiliza para prevenir fiebre reumática recurrente. Regulación del ARN mensajero. La enzima exonucleasa DAN siempre está recortando la longitud de la cola poli-A para evitar que un ARN mensajero sea permanente. De lo contrario, se sintetizaría infinidad de ese tipo de proteínas y no habría variabilidad en proteínas, sin mencionar que habría un exceso de esa proteína. Cuando la cola poli-A desciende por debajo de 30 nucleótidos, se acelera la degradación del extremo 5 y 3', provocando la eliminación del capuchón por medio de la enzima DCP. Esto producirá que el ARN mensajero sea eliminado. También mediante la unión de diferentes proteínas al segmento 3', pueden disminuir o aumentar la velocidad de degradación de la cola poli-A. Otro mecanismo es por la presencia de hierro, ya que algunos ARN mensajero tienen receptores para la transferina,
y la unión favorece la degradación del ARN mensajero. Diferencias procariotas y eucariotas: transcripción y traducción. Una de las principales diferencias es que las procariotas carecen de núcleo celular, por lo que el ARN mensajero y el ADN se encuentran en el citoplasma. Esto genera que mientras se realiza la transcripción del ADN desde la cadena complementaria en plena formación, se realice al mismo tiempo la traducción, generando un acoplamiento de transcripción y traducción simultánea. La segunda diferencia principal es que los ARN mensajero en las procariotas son policistrónicos. Esto significa que tienen más de un marco de lectura, es decir, tienen más de un gen para codificar. Mientras que las eucariotas son monocistrónicos, un marco de lectura o marco de lectura abierto está conformado desde el codón de iniciación hasta el codón de terminación, es decir, es un segmento del ARN mensajero que se puede leer para luego traducirla en forma de proteína. Existen variantes de este concepto como marco de lectura abierto o marco de lectura alargado, son lo mismo, pero dependiendo de la bibliografía varía su definición y nombre. Existen tres diferencias principales en el ARN mensajero entre procariota y eucariota. La primera diferencia es su estructura básica. Por ejemplo, el ARN mensajero procariota está conformada por una región no codificante. Para continuar con la secuencia Cine-Dalgarno, que es una secuencia de 6 a 7 nucleótidos, que es el sitio de unión ribosomal, por lo que permite el inicio de la síntesis de las proteínas. Al alinear el ribosoma con el codón de inicio, la región no codificante 5. UTR tiene acción de regulación en la traducción, codón de iniciación. ARN mensajero de la procariota, codón stop, la región no codificante 3 UTR, tiene función de regulación en la traducción, En cambio, el ARN mensajero eucariota está conformada por el capuchón o caperuza 5 o CAP, la región no codificante 5, UTR, tiene acción de regulación en la traducción, codón de iniciación, ARN mensajero de la eucariota, codón stop, la región no codificante 3 UTR, tiene función de regulación en la traducción, cola poli A3. La segunda diferencia principal es que el ARN mensajero procariota no necesita modificaciones previas para la traducción, sino que puede iniciar la traducción mientras está siendo transcrito por el proceso de acoplamiento de transcripción y traducción, mientras que el ARN mensajero inmaduro necesita un procesamiento previo antes de traducir la proteína, que sería el splicing alternativo, la adición de una cola poli A y la adición del Cap5. La tercera diferencia principal es la esperanza de vida del ARN mensajero. El ARN mensajero de la procariota dura minutos, mientras que el ARN mensajero de la eucariota dura desde minutos a horas, por lo que es mucho más estable que la procariota. Diferencias procariotas y eucariotas. ARN ribosomal. Las diferencias ribosomales entre eucariota y procariota son en la estructura, porque a pesar de tener la misma función y ser similares en aspecto, ambos presentan una estructura diferente. Esto se comprobó con el coeficiente de sedimentación, que es el tiempo que tarda en centrifugarse estos ribosomas. Es decir, el proceso de centrifugación, el cual se realiza en un aparato que gira en grandes velocidades, es colocar a un preparado de células eucariotas y procariotas y contar el tiempo que tarda en llegar al fondo del tubo mientras gira en grandes velocidades. ¿De qué me sirve esto? Esto fue un experimento para comprobar que presentan una estructura diferente. Si presentan una estructura diferente, solo me queda localizarla, para crear medicamentos que afecten estos segmentos diferentes entre ribosomas de eucariotas y procariotas. De manera que voy a poder crear antibióticos que afecten la traducción de proteínas, que afecten solo a las células procariotas, porque las eucariotas van a ser diferentes en su estructura, pero van a presentar su misma función y un aspecto similar. ARN de transferencia. Estructura. El ARN de transferencia va a estar formado por alrededor de 60 a 120 bases nitrogenadas, las cuales después de ser sintetizado cuando llega al citoplasma sufre unas modificaciones post-transcripcionales, donde termina plegándose sobre sí misma adoptando esta forma de cruz invertida o trébol, la cual va a tener diferentes segmentos las cuales van a tener una función en específico.
Brazo aceptor en donde se va a localizar los extremos del ARN de transferencia 5 y 3', en donde en la sección 3' es donde se va a unir específicamente un aminoácido durante el proceso de traducción. Brazo TWC involucrado en que el ARN de transferencia sea movilizado en dirección de los ribosomas. Brazo D genera una señal de reconocimiento para el aminoácido ARN de transferencia sintetasa para unir a uno de los 20 aminoácidos posibles al brazo aceptor. Brazo del anticodón la región que identifica y codifica la información del ARN mensajero. El anticodón es una secuencia de 3 bases nucleótidos localizadas en el brazo anticodón formando un triple de bases, el cual va a ser complementario a un codón específico del ARN mensajero. Glosario y datos relevantes para el examen. Acoplamiento. El proceso por el cual se genera una transcripción y una traducción simultánea en la célula procariota con la cadena molde. Marco de lectura /diagonal marco de lectura abierto. Marco de lectura abierto es toda la secuencia de ARN comprendida entre el codón de inicio y el codón stop. Código genético degenerado, un aminoácido puede ser especificado por más de un codón. Anticodón. Es la secuencia de 3 bases nitrogenadas ubicadas en el ARN de transferencia en su brazo anticodón, complementaria al codón ubicado en el ARN mensajero. Codón, un triplete de nucleótidos que codifica un aminoácido específico. Solo existen un total de 64 codificaciones posibles, las cuales solo 61 codifican un aminoácido, las otras 3 codifican un codón de terminación que desestabilizará el proceso provocando la terminación del mismo. Codones de iniciación. Es la señal del principio de las cadenas polipeptídicas en todas las células AUG. Codones de terminación no codifican un aminoácido y señalan el final de la síntesis del polipéptido UAA, UAG y UGA. Información genética. Es la secuencia de nucleótidos que se encuentra en la molécula del ADN. ¿Puede ser la secuencia de genes? No, porque hay zonas en el ADN que no son genes pero ayudan al proceso de transcripción, por los cuales no sería posible dicho proceso sin estas zonas, por ejemplo, zona promotora. Gen es la secuencia de nucleótidos contenida en una molécula de ADN que me sirve para sintetizar ARN, el cual puede ser ARN ribosomal, o ARN de transferencia, o ARN mensajero. Mencionar que es la secuencia de bases o nucleótidos en una molécula de ADN que me sirve para sintetizar un ARN mensajero estaría incompleto, y se lo tomaría como incorrecto, porque no todos los genes codifican ARN mensajeros. Balanceo del ARN de transferencia. La unión de un ARN de transferencia a un codón que presenta únicamente las 2 primeras bases nitrogenadas complementarias, siendo la unión de la tercera base complementaria un fenómeno llamado balanceo del ARN de transferencia, producido porque la tercera base nitrogenada es menos específica. Complejo de inicio. Formado por las 2 subunidades del ribosoma unidas al ARN mensajero unido al ARN de transferencia de la metionina al codón de inicio, marcando el inicio de la etapa de elongación de la traducción de la proteína. Translocación. El desplazamiento del ribosoma por el ARN mensajero en la etapa de elongación de la traducción de las proteínas. Monocistrónicos, eucariotas, presenta un único marco de lectura abierto. Policistrónicos, procariotas, presentan múltiples marcos de lecturas abiertos provocando que se puedan sintetizar diferentes proteínas simultáneamente del ARN mensajero por múltiples ribosomas. Contacto. Si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, unite al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados.
También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos sin estafas.